Si estuviéramos en Sudamérica, estaría viendo los efectos del Mundial, porque allí justamente la final se juega aproximadamente a las 11 de la mañana, así que ya en las redes sociales había un montón de polémica de qué iban a pasar en la iglesia. ¿La gente iría, no iría? En fin, muy interesante lo que estaban diciendo en las redes sociales. Bueno, como Jorge ha adelantado, vamos a continuar estudiando este fragmento del capítulo 14 del libro de Hechos, y quisiera empezar compartiendo con vosotros un asunto que seguro que si sois padres o si tenéis nietos o sobrinos habéis vivido alguna vez. Ismael esta semana anterior ha cumplido años, se ha hecho un año mayor, y cada vez que cumple un año él se siente con más energía y sus padres con menos, con un poquito de menos energía. Y bueno, es época de regalos y en casa siempre, regalos de todos sitios, acaba uno acumulando siempre cajas de cartón. Y me acordé de una cosa que le pasaba a Ismael cuando era más pequeño, y seguro, como digo, algunos de vosotros habéis podido experimentar o vivir, y es que a los niños pequeños les suele gustar más las cajas de cartón que los regalos. Ismael, recuerdo que tenía 3-4 años, le regalaron un juguete de Pocoyo. Ya sé que está ya anticuado, pero era lo que veía en su momento Ismael. Un juguete de Pocoyo, y la verdad que le gustaba tanto la caja que llegamos a recortar las figuritas de la caja y a pegárselas en la habitación, y lo que él disfrutaba era justamente interactuar con la caja, ¿no? Y no con el juguete. En el texto de hoy vemos algo muy parecido, algo muy similar, y lo que quisiera que viésemos hoy es cómo a través de este texto podemos ver que hay muchas ocasiones que nosotros pensamos que entendemos el Evangelio o que nos acercamos a Jesús o lo seguimos, y en el fondo lo que estamos buscando es lo que Él es capaz de darnos, ¿no? Realmente buscamos a Jesús por lo que Él puede hacer en nuestra vida más que por quién es, ¿no? Esa es la intención, que juntos naveguemos a través de estos versículos. Pero antes de eso quisiera empezar recordando cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de los milagros. Y eso es de lo que trata este primer punto que quiero hablar con vosotros, ¿no? A ver, esto no es nuevo. En el libro de Hechos no nos encontramos ahora con un milagro y nos sorprendemos, porque es algo que ya ha ocurrido anteriormente. En este caso es Pablo que le devuelve la capacidad de andar a una persona que no podía andar, que tenía una invalidez permanente, y es justamente un cuadro que nos recuerda lo que hizo en su momento Pedro y Juan en la puerta del templo, unos cuantos capítulos atrás, en el capítulo 3. También es verdad que yo estuve hablando hace unas cuantas semanas atrás sobre la sanación de Eneas y de Dorca, y traté de explicar que este tipo de relatos no solamente muestran de forma clara el poder real de Dios, no solamente es una forma de mostrar que Dios tiene capacidad de hacer cosas fuera de lo común, sino que el objetivo final de estos milagros es mucho más profundo y tiene que ver con algo mucho más profundo y más trascendente que solamente que una persona deje de sufrir. Esa es mi intención, ¿no? Lo primero que necesitamos recordar es que la palabra que usa la Biblia para referirse a milagro, en el griego, en el original, tiene el sentido también de señal, de una señal. De hecho, en muchas ocasiones también se traduce así en la Biblia. Se habla de señal. ¿Y una señal qué es? Todos lo sabemos, sobre todo si conducen, ¿no? Una señal es algo cuya función es apuntar o dirigir la atención hacia otra cosa. Ese es el objetivo de una señal. Como digo, si conducimos, todos conocemos o por lo menos sabemos cuáles son estas señales de tráfico, qué es lo que indican, ¿no? Especialmente el azul. La mayoría de nosotros el azul, sabemos que cuando nos encontramos con esa señal azul, que no quiere decir que hay wifi cerca, sino que quiere decir que el bolsillo te puede doler si no sueltas el pie del acelerador. Sabemos, no nos quedamos mirando esa señal. O cuando hay una señal de una curva peligrosa, no nos quedamos mirando la señal, sino que eso nos despierta para lo que va a ocurrir después, para lo que viene después, ¿no? Y esa es la
intención, ¿no? A no ser que estés usando el móvil en el coche y te salgas en la curva, que espero que no lo hagas, ¿no? Como he dicho, en ningún momento podemos negar, y quiero remarcar esto un poco porque quizá la vez que compartí sobre el tema de los milagros, algunas personas pudieron entender que no creo que puedan ocurrir. No, la realidad es que Dios tiene la capacidad, incluso actualmente, de poder hacer algo milagroso, acciones que sean totalmente fuera de lo común, ¿no? Más que nada porque si Él es el creador del mundo y es quien le da el sentido absolutamente a todo lo que vemos, también tiene la capacidad y el poder y la autoridad para irrumpir y hacer las cosas como mejor Él considere, incluso a través de cosas que no son comunes. Pero la Biblia, curiosamente, también nos explica cuál es el sentido de los milagros. ¿Por qué? ¿Por qué hacía milagros Jesús? ¿Por qué hacían milagros los discípulos? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Juan el Bautista lo explica en su Evangelio, en los versículos 30 y 31 del capítulo 20, diciendo lo siguiente, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Jesús aclara perfectamente cuál es el sentido de los milagros. Y quiero que notes el siguiente detalle. Juan no dice que los milagros sean señales registradas principalmente para mostrar que Dios es poderoso. Lo dice, es verdad que está escrito, pero no principalmente para eso. O que puede hacer cosas increíbles por medio de personas débiles, como eran los discípulos u otras personas, ¿no? Sino que los milagros o señales, lo dice Juan, no lo digo yo, se escribieron, se dejaron registrados en la Biblia para, primero, convencernos de que Jesús es quien dijo ser. Para que sepamos y que estemos convencidos de que Jesús no es solamente alguien bueno, no es un buen maestro, sino que Jesús es Dios también, es el Hijo de Dios. Y, sobre todo, Mesías. Porque a veces no entendemos bien el concepto del Mesías. Sí, bueno, sabemos que Jesús es Mesías, que está escrito en la Biblia, pero ¿eso qué tiene que ver con mi vida ahora? Eso es tremendamente importante que Jesús sea Mesías, ¿no? Y como resultado de creer que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, que podamos tener vida, ¿no? Dice Juan, en palabras de Jesús, ¿no? Tener vida. Y aquí cuando habla de tener vida, no se refiere a vivir mejor en el sentido que solemos pensar. Una vida más tranquila, una vida más cómoda, una vida llena de lo que yo necesito, quiero o creo, sino que se refiere a otro tipo de vida, ¿no? Tiene las implicaciones de una vida donde yo soy hijo de Dios, donde yo recibo la herencia que Dios me da, y es la misma herencia que Jesús ha recibido, ¿no? Como he dicho, los milagros no son solamente soluciones sobrenaturales a problemas temporales, porque si no nos quedaríamos en la superficie, nos quedaríamos al ras de la piel y no entenderíamos cuál es el núcleo de ellos, ¿no? Son expresiones del carácter de Dios, pero además son, y esto es súper importante que lo entendamos, son un aperitivo del reino de Dios y de las evidencias de su poder, ¿no? Y hablando sobre los milagros, hay una cita muy buena de Keller que voy a leer, es muy larga, pero me gustaría que estuvieseis atentos, más que copiándolo porque no os va a dar tiempo, ¿no? Súper interesante. Dice, los milagros conducen no solo a la creencia cognitiva, sino a la adoración, el asombro y la maravilla. Los milagros de Jesús en particular nunca fueron trucos de magia diseñados solo para impresionar y coaccionar. Más bien, Él usaba el poder milagroso para sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y resucitar a los muertos. ¿Por qué? Nosotros, la gente moderna, solemos pensar en los milagros como la suspensión del orden natural, pero Jesús quería que fueran la restauración del orden natural. Y continúa diciendo, la Biblia nos dice que Dios no hizo el mundo originalmente para que tuviera enfermedad, hambre y muerte en él. Jesús vino a redimir lo que está mal y a sanar el mundo donde está roto. Sus milagros no son solo prueba
de que tiene poder, sino también son anticipos milagrosos o maravillosos de lo que va a hacer con ese poder. Los milagros de Jesús no son solo un desafío a nuestras mentes, sino una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos queremos llegará. O sea, cada vez que nosotros presenciamos o vemos un milagro en la Biblia, es como una tapita. Antes de comer, antes de irte a comer, siempre, bueno, yo no suelo hacerlo, pero sé que muchas personas lo que hacen es comer un poquito y eso te abre el apetito. Los milagros son aquellas cosas que nos abren el apetito para darnos cuenta que lo que está ocurriendo es que en micro Dios está revirtiendo el orden del mundo que está mal y que un día no tendrá que hacerlo porque lo habrá hecho de forma general y completa. Los milagros nos traen esperanza, aliento y nos arraigan en esa verdad, ¿no? Y no solamente los milagros que vemos en la Biblia, sino también cuando nosotros presenciamos aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida. No hace mucho hemos vivido varios casos cercanos de personas que han pasado por el hospital en una situación complicada, compleja, y podríamos concluir de que, bueno, es verdad, estas personas han mejorado porque tenían que mejorar, pero si realmente somos coherentes y conscientes, estas personas han sido sanadas o mejoradas a través de la mano de Dios. Y eso es un reflejo no de que Dios pueda hacer las cosas, sino que un día viviremos todos en un mundo donde no tendremos que sufrir y pasar por esas circunstancias. Un día donde no tendremos que temer este tipo de cosas, ¿no? Un día donde realmente podamos tener una experiencia completa, cercana con el Dios que es nuestro creador y es quien nos ama de verdad. Así que, como digo, cada milagro y señal es un recordatorio de lo que Dios va a hacer definitivamente. No de lo que puede hacer, sino de lo que va a hacer y se ha comprometido a hacer cuando venga por nosotros. Vale, aclarado esto, hay algo también importante en este texto que nos habla de alguna manera de dos formas diferentes de entender el Evangelio, ¿no? Algo también que es característico de la Biblia y especialmente del libro de Hechos es cómo responden las personas cuando escuchan el Evangelio. ¿Cuál es su reacción? Ya hemos hablado en otros relatos anteriores y en otros textos anteriores justamente en este sentido y en este caso se repite otra vez, ¿no? Cómo personas reciben la predicación del Evangelio y especialmente las manifestaciones sobrenaturales y cuál es su respuesta ante ello, ¿no? ¿Cómo las afrontan, ¿no? Y como digo, en este texto quisiera analizarlo o ver esta reacción desde dos enfoques distintos, desde dos posturas diferentes, ¿no? Filtrándolas a través de la respuesta o observando la respuesta de personas como este hombre incapacitado, como Pablo y Bernabé y los habitantes de Listra, ¿no? Que es donde está Pablo y Bernabé en este momento, ¿no? Vamos a ver la primera de ellas, ¿no? Que tiene que ver con una respuesta al Evangelio de una forma religiosa. Yo sé que son palabras que no casan bien, ¿no? Religiosidad con Evangelio no casa bien, pero muchas veces nosotros podemos entender el Evangelio y podemos abrazarlo, creerlo o vivirlo de una forma religiosa. Así que los versículos del 11 al 13, que ha leído Borja, Lucas nos describe algo tremendamente llamativo, algo que es muy llamativo. Y quiero hacer un pequeño resumen, una descripción rápida de la imagen, ¿no? Un montón de personas escuchando allí a Pablo. Hay un montón de personas de Listra allí escuchándolo. Pablo, ¿qué está haciendo? Pues Pablo está haciendo lo que le apasionaba, hablar de Jesús, predicando. Eso es lo que estaba haciendo allí Pablo, ¿no? Y entre ese montón de personas estaba este hombre que no podía andar, que era cojo, y del cual ya hablaremos después. Y en cuanto se produce el milagro, dice el versículo del texto que hemos leído, dice que estas personas estaban escuchando y en el versículo 11 dice, y al ver, estas personas cuando vieron lo que ocurrió, cuando vieron aquella cosa sobrenatural, este montón de personas se pusieron a gritar como si España hubiera llegado a la final. No ha llegado este año. Pero se pusieron a gritar, se saltaron, empezaron a dar saltos, ¿no? De hecho, estaban tan entusiasmados con lo que habían hecho Pablo y Bernabé, que dice el texto, que trataron a Pablo y Bernabé como si fueran dioses, o al menos esa era la intención. Pero ¿por qué estas personas respondieron de esta manera? ¿Por qué estas personas actúan de esta forma
Obviamente un contexto cultural diferente, y ahí está un poco la clave, pero ¿por qué quisieron convertirlo en dioses? Para entender esto tenemos que navegar un poquito, y no voy a extenderme mucho, pero necesitamos meternos un poco en la cultura de estas personas que viven allí en la zona de Licaonia, ¿no? Estas personas eran religiosos, eran politeístas. De hecho, habían heredado la religión griega mezclada con la romana. De ahí los nombres que trataron de darle a Pablo y Bernabé, con los nombres de dioses romanos. ¿Y por qué respondieron así? Bueno, aproximadamente 50 años antes de que Pablo y Bernabé llegasen a este lugar, hay un poeta que se llama Ovidio, que a lo mejor os suena si habéis estudiado un poco de historia, y este poeta escribió en una de sus obras que los dioses Zeus y Hermes habían ido disfrazados de hombres a esa área montañosa, buscando que alguien los permitiese vivir en su casa, y todo el mundo los rechazó, salvo una pareja de personas pobres que le dijeron, bueno, no hay problema, venid aquí. Y posteriormente, por causa de esto, estos dioses, Zeus y Hermes, lo que hicieron fue recompensar a estas personas que lo recibieron y cargarse a las personas que no lo habían recibido. Este era el trasfondo de la cultura de estas personas. Por lo tanto, es comprensible cuando vieron a Pablo y Bernabé lo que hicieron y lo que hicieron ellos, automáticamente recordaran este aspecto y dijeran dentro de para sí, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Así que volvamos a la pregunta, ¿por qué esta gente, por qué hicieron esto, ¿no? ¿Por qué glorificaron a Pablo y Bernabé? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué les movió a hacerlo? Bueno, hay dos posibles motivadores: el miedo por lo que le podía pasar si no lo recibían bien, o el deseo de hacer algo por ellos para que ellos le dieran algo, para que ellos de alguna manera recibieran algún bien, ¿no? Así que los motivadores justamente sería el interés o el miedo, ¿no? O la necesidad de estar en paz con los dioses. Y no sé si te has dado cuenta, pero estas personas no solamente estaban equivocadas, sino estaban actuando en su comprensión de cómo debía ser un dios. Ellos estaban entendiendo que los dioses funcionaban de esta manera y que la forma de poder agradarlos era así. Y nosotros, los cristianos, no estamos libres de caer en ese sentido en lo mismo. No estamos libres de caer en una actitud donde pensamos que nosotros tenemos la capacidad de agradar a Dios o de poder hacer algo por Él, ¿no? De hecho, muchas veces nuestra forma de vivir es un reflejo de una teología incorrecta. Y hay muchos aquí que seguramente penséis, teología, ¿pero qué me estás hablando, David? La teología se estudia en las facultades, en las universidades. No, cada persona que está aquí sentada es un teólogo. Un teólogo es una persona que piensa sobre Dios y que tiene unas conclusiones sobre Dios. Y entender cómo es Dios y comprender cómo es Él de forma incorrecta nos lleva a vivir vidas que no tienen la capacidad de disfrutar de quién es Él realmente, ¿no? Así que los habitantes de Listra buscaron mediante sacrificio agradar a esos dioses y entendían que su comprensión de Dios o de los dioses eran poderosos, obviamente, pero no solamente eso, sino que eran caprichosos y distantes y que debían ser ganados mediante regalos y sacrificios. Y el objetivo de hacer esto era frenar su ira, parar su ira y obtener bendiciones. Así como es como hacer una inversión en bolsa, ¿no? Yo hago esto por Dios y Dios me devuelve estas cosas, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero esto es una forma de manipulación, ¿no? Muchas veces esto lo vemos en los niños pequeños, ¿no? Viene tu hijo y se pone cariñoso. Papá, ¿qué estás haciendo? Y, oye, papá, ¿te puedo ayudar? Oye, papá, qué guapo estás hoy. Y ya sabes que es una forma de torcer tu voluntad, y en muchas ocasiones nosotros nos acercamos a Dios con esa intención, quizá no de una forma clara que veamos tan escandalosamente, pero en el fondo lo que tratamos de buscar es que la voluntad de Dios se tuerza para que nos dé o obtengamos lo que nosotros queremos, ¿no? Yo hago esto por Dios y Dios hace esto otro por mí, ¿no? Pero el Evangelio no funciona así. El trabajo principal del Evangelio es justamente es convencerme cada día en mi vida
de que deje de creer que yo mismo puedo hacer algo para que Dios me acepte. Y a lo mejor esto te parece muy obvio, pero esta es la tarea, una de las tareas más duras que el corazón del hombre necesita recibir constantemente, ¿no? Algunas personas se acercan a Jesús buscando una lista de principios para tener una vida feliz, exitosa. Es verdad que vivir como cristiano tiene un sentido de gozo y de identidad mucho más profundo que lo que te puede dar cualquier otra cosa. Pero también es verdad que muchas veces eso es tan atractivo que es lo que realmente nos atrae a Jesús, ¿no? Pero lo primero que hace el Evangelio es desnudarte. Lo primero que hace es quitarte la ropa y mostrarte lo que buscas y quién eres tú en realidad, ¿no? Para que te des cuenta de lo que necesitas no es una reparación superficial, no necesitas una tirita solo, no solamente necesitas que alguien te apriete una tuerca o que te mejore un poco más, sino para que te des cuenta de que realmente necesitas una vida nueva. Una vida que solamente puede ser creada a través de Jesús y que no se puede comprar ni negociar, sino que está disponible de forma gratuita y que se recibe a través de la fe, a través de la confianza. Un detalle súper interesante que refuerza esto, ¿no? Esta forma de entender cómo es Dios. Fíjate, qué curioso. Pablo llega a esta ciudad y comienza a predicar el Evangelio. Y la clave o la base del Evangelio es lo que Dios ha hecho por el hombre de forma gratuita y que él no puede hacer. El Evangelio te dice que tú estás en una condición, destructiva para tu vida, y por otro lado te muestra el amor de Dios, que aun pudiendo haber ejecutado su juicio sobre ti, lo que hace es te muestra su amor de una forma increíble. Le está comunicando que ellos no pueden hacer nada y que Dios lo ha hecho todo. Y los habitantes de esta ciudad, no sé si se llaman listrenses, por ponerle un gentilicio, están pensando justamente lo contrario. Ellos le hablan del Evangelio, les muestran cómo es Dios, y ellos se ponen a pensar qué es lo que tienen que hacer para ganarse a Dios, ¿no? Están en dos lugares totalmente distintos, ¿no? Así que a pesar de estar escuchando a Pablo, en realidad no lo estaban oyendo, no estaban escuchando a Pablo, no estaban escuchándolo a él, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que queremos ver y no en lo que necesitamos oír, vamos a terminar desorientados y sirviendo a algo que nos termina esclavizando. En cierto sentido, esta forma de ganarse a estos dioses y en el fondo cómo tratar a Dios es una forma esclavizante. Nunca vamos a poder alcanzar el nivel necesario para estar delante de Dios por nosotros mismos en una posición que Él nos pueda aceptar. Por eso Jesús murió en la cruz, por eso Él envió a Jesús, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con cómo es el Evangelio según Dios. Y aquí podía estar hablando mucho tiempo, mi intención no es hacer eso, pero sí tocar algunos aspectos del texto y compartirlo con vosotros, ¿no? Necesitamos mover un segundo a la parte del relato donde Pablo sana a ese hombre cojo y analizar algunos detalles de ahí, ¿no? Lo primero que necesitamos recordar es que Pablo era médico. Y el hecho de que Pablo sea médico quiere decir que él sabía hacer diagnósticos, o sea, sabía cuando había una enfermedad, sabía qué tipo de enfermedad, por eso en su descripción es tan claro y tan minucioso, ¿no? Cuando describe a este hombre deja muy claro en el versículo 8 que este hombre no es que se había partido un tobillo, ni es que se había caído, sino lo que dice es que este hombre había nacido con una incapacidad. Y no solamente había nacido con una incapacidad, este hombre nunca había andado. Este hombre no sabía qué era andar. No tenía ni idea de qué significaba, ni había experimentado por sí mismo qué era andar usando sus dos piernas. Jamás. Lucas no nos dice cuál era su nombre, ni cuál era su procedencia, ni su familia. No da ningún detalle de esta persona. No nos dice nada. Lo único que nos dice es que su identidad, su nombre era cojo. Eso es lo que sabemos solamente, ¿no? Una persona en aquella época, en esas circunstancias, no tenía esperanza en la vida. No tenía más esperanza que el hecho de que otras personas tuvieran misericordia y le diesen algo para comer, o si tenía familia que lo ayudase, lo transportase. Dependían de la caridad de los demás.
Pero es que justamente este estado es el estado en el que Dios puede empezar a hacer cosas en nuestra vida. Es una buena descripción de cómo se llega a conocer a Jesús. Es una buena descripción del punto de partida, de cómo recibimos el Evangelio de una forma verdadera y profunda en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Y no solamente es el principio, sino que la Biblia dice que es el proceso y el final de una vida que depende de Jesús, de una vida de un cristiano. Es así, es una vida de dependencia. Y es justamente lo que Jesús expresó en el Sermón del Monte, uno de los mensajes más largos que tenemos en la Biblia, donde Jesús dice, justamente en el capítulo 5 de Mateo, versículos 3-6, dice: bienaventurados, felices, alegres, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Solamente cuando nosotros estamos en esta situación de una forma real, entonces podemos vivir a la luz de lo que Dios ha dicho que somos en Cristo, ¿no? Así que esta persona, convencida de su incapacidad, estaba oyendo a Pablo. Cuando Pablo, mirándolo, y dice que Pablo tenía este don, ¿no?, de ver a las personas y de alguna manera entender que estaba pasando algo dentro de ellos, le ordena que se levante y este hombre se levanta, ¿no? Y dice el versículo que fue sanado por su fe. Y a veces pensamos que la fe es como lo que... Es verdad que dispara. Dice la Biblia que la fe dispara a Dios para hacer cosas, ¿no? Igual que la oración. Pero la cuestión es, ¿la fe es algo que nos dé a nosotros mérito? ¿Tener fe es algo que yo pueda apuntarme y decir, mira mi currículum, yo tengo fe? ¿Puedo hacer eso realmente? La fe no es algo meritorio. La fe no es algo meritorio. Es justamente todo lo contrario, ¿no? Además, la fe sabemos que es algo que Dios produce en nosotros. O sea, yo no puedo ejercer fe en algo que de alguna manera no me dé un tipo de confianza. No puedo. Y por naturaleza no deseo confiar en Dios. Así que Dios tiene que hacer algo en mí. Esta foto puede que os suene, ¿no? Hace un par de semanas nos llegó la noticia de un grupo de fútbol de niños tailandeses que estaban por el bosque y hubo lluvias torrenciales, se metieron en una cueva, no sé cómo llegaron a 4 kilómetros de profundidad de la cueva, el agua subió, se perdieron, no lograban encontrarlos, finalmente los encontraron. Llevaban 9 días bebiendo agua de las filtraciones, estaban en shock. Y yo te pregunto, imagínate que eres uno de esos niños y llega uno de los rescatadores, que sabéis que llegaron hasta ellos, en la condición que tú te encuentras. ¿Tú crees que confiar en que te van a sacar ellos es meritorio? ¿De alguna manera tú lo puedes tener como un mérito propio? ¿No? Si tú estás en una condición que no podías salir de ahí. Si es que vinieron a por ti. La clave de la fe no está en el tamaño de la misma, ¿no?, como de grande o la cantidad, sino la clave de la fe está en el objeto donde se deposita esa fe. A ver, ese niño no tenía otra opción y lo que hizo es confiar en esos buceadores que los transportaron para que pudieran volver a su familia. Pero para él su seguridad estaba justamente en lo que estas personas podían hacer, ¿no? Esa es la clave. La clave no es meritorio, sino todo lo contrario, lo que hace es manifiesta la realidad de que yo no puedo hacer nada en esta situación y que necesito la ayuda externa de alguien, ¿no? Pero damos un pequeño salto a los versículos del 14 al 17, ¿no? Justamente en el fragmento donde hemos leído que tanto Pablo como Bernabé se sienten violentos cuando estas personas tratan de reconocer que ellos son dioses, ¿no? Se sienten violentos y, entre otras cosas, porque obviamente para ellos dice que se rasgaron las vestiduras. Sabemos que en el contexto judío era como gritar, ¿no?, en silencio, ¿no? Como algo que superaba todas las expectativas que ellos estaban esperando, ¿no? Se indignaron profundamente y les produjo tristeza
porque ¿sabéis lo que pasaba? Que esta gente estaba mirando lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, pero no estaban mirando al Dios que había detrás de todos ellos, ¿no? No estaban mirando a este Dios, estaban más interesados en las manifestaciones y en lo que podían hacer, ¿no? Así que su indignación era no porque ellos estaban haciendo algo que estaba mal, sino por el sentido y el dolor que tenían de no estar entendiendo quién era Dios, ¿no? Y su deseo y pasión era explicarle y convencerles cómo es realmente el Dios verdadero, no cómo ellos piensan, cómo es el verdadero Dios, el creador, ¿no? Que en ese momento se estaba acercando a ellos a través del mensaje, a través de lo que ellos estaban comunicando. Muy interesante cómo Pablo y Bernabé le hablan a ellos del Evangelio, cómo les comparten de Cristo. En otros momentos hemos visto que la Biblia de alguna manera siempre utiliza términos, pues anteriormente Pablo hablaba de Abraham, hablaba de la ley, pero aquí no se habla nada de eso. No se habla ni de Abraham, no se habla de la ley, no se utilizan ese tipo de conceptos, ¿no? Y esto nos reta a nosotros a entender que el Evangelio, Dios nos llama a compartir el Evangelio dentro de los contextos donde vivimos nosotros. Necesitamos ser sal y luz y necesitamos conocer cuáles son las luchas más profundas de las personas que nos rodean. Necesitamos entender cuáles son las necesidades y ver y conectar el Evangelio con ellos. Porque realmente el Evangelio, si es lo que es, tiene respuesta para todas las necesidades del ser humano. En el fondo, todo ser humano tiene una necesidad profunda que en la superficie se manifiesta de distintas formas, pero en el fondo es la misma necesidad. Y esa necesidad es encontrar el amor de Dios, recibir el amor de Dios, la aceptación de Dios y vivir a la luz de eso. Esa es la gran necesidad, ¿no? Hay un montón de cosas que decir aquí, no quiero tampoco extenderme mucho, pero sí, Pablo y Bernabé, a través de lo que le dicen a estas personas, lo que buscan es describirles cómo es realmente Dios con ellos, cómo ha sido Dios con ellos a pesar de cómo han sido ellos a lo largo de todo el tiempo, hasta que llegó la oportunidad de poder escuchar sobre Jesús, ¿no? Y en el versículo 15 lo que les dice, resumiendo, es que justamente Dios le ha enviado el Evangelio para que dejen de pensar en que pueden hacer cosas por Dios, sino para que acepten y reciban lo que Dios ha hecho para ellos. Y que vivir así es vivir realmente a la luz de un Dios vivo, dice Pablo, ¿no? Y Bernabé. Que se vuelvan al Dios vivo, que te vuelvas a un Dios vivo que es capaz de darte una vida en libertad y una vida profunda y llena de sentido y de significado. El versículo 16 les muestra cómo Dios ha mostrado su paciencia con ellos a lo largo del tiempo. Ha dejado que sigan viviendo de esta manera y no ha hecho nada. Dios podía haber hecho algo en todo eso. Versículo 17 dice que Dios le ha mostrado su bondad, dándole todo lo que necesitaban para vivir. Por cierto, incluso aquellas cosas que ellos utilizaban para ofrecerle a otros dioses, ¿no? Y no solamente eso, sino que Dios les dio la oportunidad de poder disfrutar sus vidas, incluso rechazando a Dios, no conociendo a Dios, ¿no? No sé si lo has pensado, pero cada vez que nosotros somos tentados, cada vez que caemos en nuestros propios deseos y pecamos, todo lo que usamos para rechazar a Dios es algo que Dios nos da. Si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, incluso en tus luchas, piensa en tus luchas más profundas. Lo que he involucrado en esas luchas es algo que Dios te está permitiendo. No porque Dios ame el pecado, ni porque Dios, dice Santiago, que el pecado no es obra de Dios, ¿no? Sino porque eso muestra la bondad de Dios y su paciencia para con nosotros, ¿no? Como conclusión, quisiera ahora recorrer con vosotros 8 casos prácticos de cómo vivimos el Evangelio, ¿no? A la luz de cómo hemos visto la forma en la que nosotros de alguna manera tratamos de ganar a Dios y cuáles son sus efectos, y la forma en la que Dios entiende el Evangelio, que es recordarnos lo que Él hace por nosotros y sigue haciendo, vamos a mirar 8 formas prácticas en cómo respondemos, ¿no? Cómo entendemos el Evangelio en nuestra vida de una forma práctica. Hay algunas que no os va a dar tiempo a copiar, que son bastante extensas, pero si queréis me lo pedís, yo encantado de pasaros, os puedo pasar luego, ¿no? La primera de ellas,
Cuando entiendo el Evangelio, según la religión, mi perspectiva es: obedezco para ser aceptado por Dios. Busco convertirme en la mejor versión de mí mismo para buscar la sonrisa de Dios. Y entiendo que solamente cuando yo esté en unas buenas condiciones, entonces realmente Dios estará satisfecho o contento conmigo. Pero el Evangelio, según Dios, dice lo siguiente: soy aceptado por Dios. Soy aceptado por Dios. Y por causa de eso, como consecuencia, obedezco. Obedezco porque Dios ya ha hecho algo en mí. Obedezco porque Dios ya ha mostrado su amor por mí a pesar de mí mismo. Segundo, soy motivado por el miedo o la inseguridad. Igual que estos personajes que hemos leído, que corrieron a ofrecerle algo a estos dioses, motivados por el miedo, igual que estos personajes que hemos visto de esta ciudad de Listra, que cambian, están inseguros, en un momento determinado creen que Pablo y Bernabé son dioses, después ya no son dioses porque no son lo que ellos esperaban y los quieren apedrear, etcétera, etcétera. Según entender el Evangelio sobre la religión es vivir en una vida llena de fluctuaciones y de inseguridad. Según Dios y por causa de lo que Él ha hecho, en mi vida soy motivado por la gratitud y el gozo y el agradecimiento de recibir lo que no merezco. Otro más. Obedezco para conseguir cosas de Él. Mi objetivo es agradar a Dios, como he dicho antes, para que Dios me retribuya, me dé algo. Soy buena persona, entonces Dios se porta bien conmigo. Soy mala persona, entonces Dios de alguna manera tiene que hacerme algo, tiene que estropearme la vida para que yo me dé cuenta de lo mala persona que soy. De hecho, a veces mis buenas obras delante de Dios, delante de los demás, tratan de comprar lo que yo quiero que Dios me dé. O sea, trato de doblarle el brazo a Dios para que finalmente me dé lo que yo quiero, ¿no? Desde la perspectiva del Evangelio es: obedezco para disfrutar de Él. Es muy diferente. Es verdad que Dios me puede dar cosas buenas. Es verdad que Dios quiere darme cosas buenas. Pero lo mejor que Él me da es a sí mismo. Es su compañía, su amor. El no alejarse de mí. Otra un poco más larga. Me enfado cuando las cosas no salen como yo quiero a pesar de que obedezco a Dios. O sea, realmente no estoy amando a Dios. Estoy amando lo que Él me tiene que dar. Y me enfado porque yo merezco que Dios me dé eso. Estoy siendo buena persona. Estoy siendo ahora lo que Él espera que yo sea. ¿Cómo no me puede dar lo que yo quiere? No te lo da porque no estás queriéndolo a Él. Estás queriendo lo que tú quieres. Y ¿sabes una cosa? Lo que tú quieres es malo para ti. Aunque estés convencido de que es lo que necesitas, Dios te ama lo suficiente para no dártelo. Desde la perspectiva del Evangelio, no estoy diciendo que estés aislado de la realidad, sino que tienes luchas cuando las cosas no son lo que te gustarían, pero confías en que Dios me está amando y nunca me abandonará. Sí, vale, yo estoy esperando esto, no lo recibo. Vale, quisiera tener una casa más grande, no la tengo. Quisiera tener un trabajo mejor. Quisiera tener novio o novia, pero no lo tengo. Pero confío que detrás de todo esto, que yo ahora me cuesta trabajo entender, está Dios. Y dependo y le pido que me ayude a que Él me permita entender que Él me está amando en este momento, ¿no? Y que no me está abandonando, no se ha olvidado de mí. Otra más. Cuando me critican me siento enfadado y destrozado porque necesito mostrar que soy buena persona. O sea, estoy tan centrado en mí mismo que las críticas me destrozan, me destruyen. Porque yo no quiero que la gente me vea así. Yo quiero que la gente me vea bien. Yo quiero que la gente sepa que soy buena persona. Yo quiero que la gente sepa que yo soy anciano, pastor del cónsul y que soy bueno en lo que hago. Y cuando alguien me critica o me dice algo que no me gusta, eso me destruye. Porque mi identidad está en eso que yo quiero ser. No en lo que Dios quiere que yo sea. No está en Dios, ¿no? Qué diferente cuando eso se mira desde el enfoque del Evangelio. Cuando el Evangelio es parte de mi vida, me apropio de lo que Dios ha hecho por mí, ¿no?
Obviamente cuando me critican me duele y tengo luchas, pero mi identidad está definida por el amor de Dios en Cristo. No hay nada que supere a eso. Por lo tanto, sí, me puedes decir cosas feas. Puedes meterte conmigo porque tengo poco pelo, por mi altura, por lo que sea. Pero realmente lo que a mí me mantiene es el amor de Dios en Cristo, que me ha mostrado en la cruz. Eso es lo que realmente mantiene mi identidad y mi integridad como persona. El Evangelio entendido desde la forma religiosa reduce la vida de oración a momentos de necesidad, ¿no? Como dice aquí, se resume básicamente a momentos de ferviente necesidad donde solo busco el cambio de mis circunstancias. Cuando me acerco a Dios y voy a orar, lo que le estoy pidiendo es que cambie mis circunstancias. Ahora están así, quiero que estén de otra forma. Y solamente lo hago cuando estoy en medio de esas circunstancias, ¿no? Lo que Dios nos quiere ofrecer en el Evangelio es que la vida de oración esté motivada por el deseo de disfrutar de un encuentro íntimo con Dios, donde me entrego a Él, donde me abro a Él, donde puedo hacer como David, volcarme y decirle, Señor, esta es mi realidad. Esta es mi situación, este soy yo. Y me acerco a ti con confianza y con el deseo de que tú me entiendes, de que Jesús entiende por lo que yo estoy pasando y de que está interesado en mi vida y en cambiarme a mí. Quedan un par de ellos más, así que tenemos unos minutos de paciencia. Otro más largo todavía. Tiene que ver con la forma en la que yo evalúo a mí mismo, en que me veo en mi vida, ¿no? Desde la perspectiva religiosa, la forma en que me evalúo va saltando entre dos extremos, va fluctuando. Cuando hago las cosas bien me siento orgulloso, he hecho las cosas bien, y además soy poco empático con las personas que no hacen las cosas como yo las hago. De hecho, no puedo entender que haya personas que no puedan hacer lo que yo hago. Soy crítico, soy duro. Ahora, cuando hago las cosas mal me siento un fracaso. Me siento una persona fracasada. Además, cuando alguien hace las cosas que yo hago mejor que como yo las hago, ¿sabes lo que pasa? Tengo envidia. Me da envidia que la gente triunfe, especialmente si tiene que ver con algo en lo que yo estoy involucrado. Tengo envidia cuando alguien hace las cosas mejor en la iglesia. Tengo envidia cuando un compañero de trabajo hace las cosas mejor que yo. Me da envidia. Incluso trato de ver cuáles son sus puntos débiles y esparcir por ahí información sobre él, ¿no? En cambio, entender el Evangelio, la forma en la que Dios quiere para nosotros, la forma en la que yo me evalúo es filtrada por el mismo Evangelio. Ya no me miro yo a mí, sino miro a Cristo. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando veo a Cristo me doy cuenta de que yo soy peor de lo que yo pensaba. Porque cuando veo a Cristo me doy cuenta de que incluso en mis mejores momentos mis motivaciones están mezcladas y busco cosas para mí. Y hay egoísmo, y hay ira, y hay un montón de cosas escondidas dentro de mí que yo no veo. Pero cuando miro a Cristo veo que Él pagó por todo eso. Que Él, delante de Dios, limpió todos esos aspectos para que yo pueda acercarme a Dios y ser aceptado en Él. Y cuando hago las cosas bien, lo que hago es reconozco que es porque Dios me ha ayudado, porque Dios ha permitido que yo pueda hacerlas bien, porque ha sido Él. Y cuando las hago mal, miro nuevamente a Dios porque Él me ve a través de Cristo. Y esto me convierte en una persona tremendamente y verdaderamente humilde. Una persona protegida. El Evangelio me protege del orgullo y de la autocompasión. El orgullo es sentirme muy bien y la autocompasión es sentirme muy mal. El Evangelio me coloca en el lugar de protección. Me protege el corazón de esto. Y por último, entender el Evangelio desde una perspectiva religiosa. Mi valor depende de mi esfuerzo, rendimiento y capacidades. Y vivir así es agotador. Si has vivido así alguna vez, si has entendido el Evangelio y has vivido esto, es agotador, es imposible.
Es imposible. Es imposible levantarse todos los días, soportar la presión de levantarse todo el día al concurso de la vida y tratar de ganar el concurso de la vida todos los días. Tratando de demostrar que soy una persona íntegra, que me esfuerzo mucho y es agotador, es agotador. En cambio, el enfoque del Evangelio según Dios, mi valor, como he dicho antes, no depende de mí, sino del valor que Cristo tiene para Dios. Y te digo una cosa, lo más valioso que Dios tiene no somos ni tú ni yo, es su Hijo. Y Dios tomó lo más valioso que tenía y que tiene su Hijo y lo envió a una cruz por ti y por mí. Así que el valor que nosotros tenemos es el mismo valor que Dios tiene. Si Jesús murió por mí y lo que hizo fue por pura gracia, no puedo despreciar a la gente que es diferente. Ya no evalúo yo, no evalúo en ese nivel, ¿no? Y tampoco necesito sentirme superior a otros, ¿no? No lo necesito ya. Tengo plenitud en lo que Dios ha hecho, ¿no? Así que para terminar, todo aquel que considere ser discípulo de Jesús va a tener que enfrentar la realidad de que nos va a costar toda la vida entender la gracia, pero por otro lado tenemos toda una vida para disfrutar de ella, ¿no? Y si en algún momento al acercarte al Evangelio has pensado que el objetivo era ser mejor persona o ser más feliz, quiero decirte una cosa, estás apuntando muy bajo. Estás haciendo un poco como estas personas, estos listrenses, ¿no? Le he bautizado ya con ese nombre. Están solamente pensando en la parte externa. No, estás apuntando muy bajo. Lo que Dios tiene en el Evangelio para ti, para mí, es algo mucho mayor. Y lo reduce o trata de expresarlo C.S. Lewis en esta cita, ¿no? Hablando de cuál es nuestra tendencia. La leo. Dice: si tenemos en cuenta las evidentes promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de las recompensas prometidas en el Evangelio, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino muy débiles. Somos criaturas de medio entusiasmo jugueteando con la bebida y el sexo y la ambición cuando el gozo infinito se nos ofrece. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa la oferta de un día de fiesta en el mar. Estamos muy contentos con demasiada facilidad. Es asombroso. Está diciendo que el problema, en muchos casos de cómo vivimos como cristianos, es porque deseamos poco. Es una contradicción, pero deseamos poco porque no entendemos lo que Dios está ofreciendo y nos ha regalado, ¿no? Para nosotros. Así que entregarse a Cristo significa vivir en un proceso donde poco a poco y ayudado por el Espíritu Santo dejo de mirar lo que Dios puede dar y comienzo a mirar a Él mismo y lo que Él quiere hacer en mi vida y la entrega que Él ha hecho a través de su Espíritu. No solamente ahora, sino que lo puedo vivir ahora y eso se va a extender durante la eternidad. Y esa eternidad, usando la ilustración del ejemplo de la caja que usaba al principio, ya no es lo que hay dentro de la caja, sino quedarnos con aquel que nos trae la caja, que es Él. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que justamente nos ayude a poder buscar con intensidad lo que Él tiene para nosotros, Él mismo, y no quedarnos la mayoría de las veces con las expectativas enganchados, con lo que Él da que es bueno, pero que tiene la tendencia a esclavizarnos. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Señor, gracias por traernos juntos a buscarte, a tener un encuentro real con tu persona, a reconocer que tenemos una tendencia innata a quedarnos conectados, volvernos adictos a lo que tú das, incluso aún teniéndote, somos fuertemente atraídos a las bendiciones que tú das, Señor, y que queremos, por un lado, poderlas disfrutar, pero disfrutarte a ti por encima de todas ellas, Señor, y necesitamos tanto volver a encontrarnos con esta realidad de que
nosotros no podemos ganarte ni aunque lo intentásemos. Es más, tú no nos llamas a eso y eso nos libera y nos hace descansar, nos hace poder vivir una vida llena de paz, de tranquilidad, pero a su vez nos desafía a ver dónde está nuestro corazón en cada instante. Así que, Señor, pedimos nuevamente que despiertes nuestro anhelo, nuestro deseo. También pedirte en esta semana que tengamos oportunidad de volver una vez más, Señor, a darnos cuenta de cuánto te necesitamos y cuán ciegos estamos a esa verdad, Señor, y cómo nuestros deseos a veces se filtran, incluso en nuestras oraciones, cómo te pedimos con un objetivo egoísta y finalmente, Señor, incluso a veces tú hasta nos das las cosas, Señor, porque tú eres un Dios bueno y porque quizá lo que más necesitamos recordar es que tú no nos vas a dejar, aun viendo estas realidades en nuestras vidas, no nos vas a dejar, sino que estás comprometido a tomarnos de la mano y a acompañarnos hasta el final de nuestra vida, donde podamos verte cara a cara. Ayúdanos a mirar hacia el futuro y vivir en el presente lo que tú ya nos has dado. Así que pedimos estas cosas, Señor, las pedimos para tu gloria, las pedimos en el nombre de Jesús y, Señor, en base al poder del Espíritu Santo. Amén.